Hola a todos, hola a todas, bienvenidos al canal. Hoy os traigo un gameplay completo del videojuego Dagon que nos traen los chicos de BitGolem y que está basado en la obra del mismo nombre de H.P. Lovecraft. Lo podéis encontrar de manera gratuita en la plataforma Steam y ya os adelanto que me ha parecido una experiencia muy recomendable. Se trata de una narración interactiva, ya los propios desarrolladores nos lo explican al inicio del juego, y además está llenito de datos escondidos y muy interesantes acerca de la biografía de Lovecraft. Estos datos los podéis encontrar en esta parte que se llama Trivia, que lo vamos a pasar muy por encima. Luego lo veremos dentro del propio juego. Como veis, a mí todavía me quedan dos porque hay algunos bastante difíciles de encontrar. Y como os digo, nos aportan datos y curiosidades bastante chulas acerca del escritor. Hay también dos DLCs que los tenéis aquí a la derecha. Dagon de Eldritch Box, que este ya está a la venta por 3,99, por si queréis apoyar con algo de dinero el proyecto que nos traen estos chicos, y The Little Glass Bottle, que todavía no está disponible y que no sé si será gratuito como el juego base o será también de pago. Además tienen otro juego que se llama Tales of Herring Lake, que no sé muy bien de lo que va, pero que seguramente le echaré algún vistazo. Y sin más, vamos a comenzar. Espero que os guste. Como ya he tenido una partida anterior, pues me da ese mensaje, y aquí nos cuenta que Dagon es una adaptación fiel e interactiva de la obra de H.P. Lovecraft que se centra en el ambiente y la historia. En este juego no encontrarás decisiones complicadas, accionar rodales o gestión de inventario, tu libertad de movimientos es limitada y tendrás que avanzar en la trama o a través de lugares en los que transcurre. I am writing this under an appreciable mental strain, since by tonight I shall be no more. Aquí nos explica brevemente las cosas que podemos hacer y poco más. No tiene. Tenemos un enfoque. Es verdad que yo no he encontrado todos los símbolos. Este, por ejemplo, no había encontrado. Cartas de Lovecraft. En lo que respecta a las cartas, mi caso es harto peculiar. Las escribo con la misma facilidad y rapidez con las que desgrano cualquier tema en una conversación. De hecho, mi capacidad de expresión epistolar está cada vez ganando más terreno a mi expresión oral. A medida que mi estado de postración nerviosa se va agudizando, ahora no puedo permitirme hablar demasiado y me estoy volviendo una persona tan silenciosa que podría tildárseme de espectador. Mi locuacidad queda limitada al papel. H.P. Lovecraft a Reinhard Kleiner, 23 de diciembre de 1917. Y luego nos cuenta que Lovecraft escribió en torno a 100.000 cartas, de las cuales se han conservado en torno a un 10% a sus amigos y seguidores, pero su obsesión con la correspondencia fue un hábito relativamente tardío. Mi juventud apenas manuscribía cartas. El mero hecho de tener que escribir una simple nota de agradecimiento me suponía un calvario, semejante a escribir una pastoral de 250 líneas o un tratado de 20 páginas sobre los años de Saturno. Selected Letters, cartas seleccionadas, 1929-1931. Lovecraft solía saltarse las comidas para poder pagar los sellos. Se han publicado varios libros de colecciones de correspondencia y algunas cartas se pueden encontrar en internet. Algunos lectores las consideran su legado más importante. Voy muy rápido, como veis, para no perder mucho más tiempo. Y nos van contando cosas bastante interesantes. Penniless, and at the end of my supply of the drug which alone makes life endurable, I can bear the torture no longer, and shall cast myself from this garret window into the squalid street below. Do not think from my slavery to morphine that I am a weakling or a degenerate. When you have read these hastily scrawled pages, you may guess, though never fully realize, why it is that I must... Morfina. La morfina se empezó a utilizar en el siglo XIX, era práctica habitual de su utilización, la de su utilización para calmar los dolores agudos en la guerra civil estadounidense y en la Primera Guerra Mundial. Se vendió sin restricciones hasta 1914.
nos va dando aquí algunos datos. En la época en la que se publicó Dagon, la adicción a la morfina, que se conocía comúnmente como la enfermedad del soldado, ya era un problema de primer nivel en los Estados Unidos. Teníamos bastantes adictos a la morfina. It was in one of the most open and least frequented parts of the broad Pacific that the packet of which I was supercargo fell a victim to the German Sea Raider. Que ya nos pone en situación de... Lovecraft y la Gran Guerra. Dagon se escribió en torno a un mes después de que Estados Unidos se sumara a la Primera Guerra Mundial. Lovecraft estaba activamente interesado en el conflicto, compuso muchos poemas en los que animaba a los soldados y comentaba los episodios que se desarrollaban en Europa. Intentó alistarse en el ejército, cosa que menciona en una de las cartas que le envió a Reinhard Kleiner. Hace un tiempo, impresionado por mi absoluta inutilidad en este mundo, resolví intentar alistarme a pesar de mi condición de casi inválido. Alegué que si eligiera un regimiento que partiera prontamente a Francia, mi fuerza nerviosa, que no es nada desdeñable, podría mantenerme en pie hasta que una bala o un trozo de metralla pusiera un fin más conclusivo y efectivo a mi existencia. Sin embargo, aunque superó el examen físico, su madre le aconsejó que no fuese a la guerra. Mi madre me ha amenazado con llegar hasta los juzgados si no revelo todas las enfermedades que me hacen no ser apto para el ejército. I am Providence, the life and times of H.P. Lovecraft. Yo soy Providence, la vida y época de H.P. Lovecraft. S.T. Joshi. Como veis, tenemos que acercarnos para que el símbolo arcano, que en este caso lo han hecho como una ramita, no es similar al que solemos conocer en otras plataformas, pues aparezca. The Great War was then at its very beginning, and the ocean forces of the Hun had not completely sunk to their later degradation, so that our vessel was made a legitimate prize, whilst we of her crew were treated with all the fairness and consideration due us as naval prisoners. Los hunos, aquí hablan un poquito de su historia durante la Primera Guerra Mundial. Los británicos utilizaron la palabra huno como sinónimo de alemán para hacer hincapié en su brutalidad. Sin embargo, el término se originó cuando el emperador Guillermo II de Alemania dio un discurso a sus tropas el 27 de julio de 1900 antes de embarcarse a China. Obviamente, porque los hunos eran de Asia. Efectivamente, eso lo explican arriba. Los hunos eran nómadas de la Asia Central, que establecieron su dominio en Europa e invadieron el Imperio Romano en el siglo V después de Cristo. So liberal, indeed, was the discipline of our captors, that 5 days after we were taken, I managed to escape alone in a... When I finally found myself adrift and free, I had but little idea of my surroundings. Never a competent navigator, I could only guess vaguely by the sun and stars that I was somewhat south of the equator. Of the longitude, I knew nothing, and no island or coastline was in sight. The weather kept fair, and for uncounted days I drifted aimlessly beneath the scorching sun, waiting either for some passing ship or to be cast on the shores of some habitable land. El
regreso a los relatos cortos. Lovecraft escribió Dagon en julio de 1927 y fue publicado por primera vez en 1919 en The Vagrant, una revista para escritores aficionados de fantasía sobrenatural. Esta es la primera de sus historias en las que aparece uno de los entes más importantes de todos los mitos de Cthulhu, Dagon. A partir de aquí, sectas dedicadas al culto de Dagon aparecerán en varios de sus relatos, como es el caso de una de sus historias más conocidas, La sombra sobre Innsmouth. En 1917 también escribió La tumba, la historia de Gervase Dudley, un soñador que descubre una cripta misteriosa en los bosques que rodean su casa y se obsesiona con ella. Estas dos historias marcaron el regreso de Lovecraft a los relatos cortos tras la quema 9 años antes de sus esbozos de obras del género para concentrarse en la poesía. Lovecraft afirmaba que fue su amigo William Paul Koch, un editor y crítico literario, el que le convenció de que volviera a escribir word fiction. Pues nos alegramos mucho de que lo hiciera. Se oyó un gemidito por ahí. But neither ship nor land appeared, and I began to despair in my solitude upon the heaving vastness of unbroken blue. The change happened whilst I slept. Its details I shall never know, for my slumber, though troubled and dream-infested, was continuous. Como veis, el cambio es bastante palpable. When at last I awoke, it was to discover myself half sucked into a slimy expanse of hellish black mire, which extended about me in monotonous undulations as far as I could see, and in which my boat lay grounded some distance away. Though one might well imagine that my first sensation would be of wonder at so prodigious and unexpected a transformation of scenery, I was in reality more horrified than astonished. For there was in the air, and in the rotting soil, a sinister quality which chilled me to the very core. The region was putrid with the carcasses of decaying fish, and of other less describable things which I saw protruding from the nasty mud of the unending plain. Perhaps I should not hope to convey in mere words the unutterable hideousness that can dwell in absolute silence and barren immensity. There was nothing within hearing, and nothing in sight, save a vast reach of black slime. Yet the very completeness of the stillness and the homogeneity of the landscape oppressed me with a nauseating fear. The sun was blazing down from a sky which seemed to me almost black in its cloudless cruelty, as though reflecting the inky marsh beneath my feet. As I crawled into the stranded boat, I realized that only one theory could explain my position. Through some unprecedented volcanic upheaval, a portion of the ocean floor must have been thrown to the surface, exposing regions for which innumerable millions of years had lain hidden under unfathomable watery depths. So great was the extent of the new land which had risen beneath me that I could not detect the faintest noise of the surging ocean, straining my ears as I might. Nor were there any seafowl to prey upon the dead things. Escondidita estaba. Misterio de las islas volcánicas. Las erupciones volcánicas a veces resultan en la creación de islas. La mayoría de ellas son transitorias y se erosionan cuando pasa un tiempo, pero otras permanecen. La pomita, roca porosa que se crea cuando una roca sometida a altas temperaturas y a mucha presión se le dispara de un volcán, puede recorrer largas distancias flotando y puede transportar percebes y microalgas que vayan adheridos a su superficie. En 2001 llegó a Australia una gran pila de pomita que se creó durante la erupción de un volcán cerca de Tonga, Polinesia. Estamos nosotros muy pendientes de los volcanes ahora mismo. For several hours I sat thinking or brooding in the boat, which lay upon its side and afforded a slight shade as the sun moved across the heavens. As the day progressed, the ground lost some of its stickiness,
and seemed likely to dry sufficiently for traveling purposes in a short time. That night I slept but little, and the next day I made for myself a pack containing food and water, preparatory to an overland journey in search of the vanished sea and possible rescue. Revisamos por si hay algún símbolo arcano. Parece que no hay más. Creo que hay como 20 y la primera vez que lo he jugado he sacado como 10. The odor of the fish was maddening, but I was too much concerned with graver things to mind so slight an evil, and set out boldly for an unknown goal. All day I forged steadily westward, guided by a faraway hummock which rose higher than any other elevation on the rolling desert. La pobre ballena que se ha quedado ahí totalmente varada. En la colina, en el fondo. That night I encamped, and on the following day still travelled toward the hummock, though that object seemed scarcely nearer than when I had first espied it. Los horrores del océano, el creador de los mitos de Cthulhu y de la ciudad submarina de Riley, estaba convencido de que no podía haber vida en el fondo oceánico porque la presión del agua lo hace inhabitable. A día de hoy sabemos que en los abismos más profundos del océano habitan multitud de peculiares organismos. El pez caracol de las Marianas es el pez que se ha encontrado a mayor profundidad y puede vivir hasta 8.000 metros de profundidad bajo la superficie marina, en una total oscuridad y a presiones endiabladamente altas, cientos de veces superiores a la que nos encontramos a nivel del mar. Al mirar las fotos modernas de las criaturas del fondo marino como los Lofiformes o el Anoplogaster cornuta, el Sauliodus, vemos que comparten características puramente Lovecraftianas, cosa que no deja de ser bastante irónica. ¿Quién se lo hubiera dicho? Ay, la verdad es que estos son bastante desagradables, estos gusanos. No sé si son gusanos, tentáculos o qué son. By the fourth evening, I attained the base of the mound, which turned out to be much higher than it had appeared from a distance. An intervening valley setting it out in sharper relief from the general surface. Too weary to ascend, I slept in the shadow of the hill. I know not why my dreams were so wild that night, but ere the waning and fantastically gibbous moon had risen far above the eastern plain, I was awake in a cold perspiration, determined to sleep no more. Such visions as I had experienced were too much for me to endure again, and in the glow of the moon I saw how unwise I had been to travel by day. Without the glare of the parching sun, my journey would have cost me less energy. Indeed, I now felt quite able to perform the ascent which had deterred me at sunset. Picking up my pack, I started for the crest of the eminence.
El ermitaño. Contrariamente a lo que se piensa, Lovecraft no era un ermitaño malhumorado, excéntrico y adusto. Se consideraba una persona que apreciaba el humor. De hecho, a menudo quedaba con sus amigos en su apartamento o en distintas cafeterías de Brooklyn y Manhattan, en épocas en las que su vida social era especialmente intensa. Su trabajo se resentía. Llegó a un punto en el que finalmente decidió poner fin a las reuniones diarias y a eso de holgazanear en las cafeterías de Nueva York, y recurrió a esconderse en casa y leer con la luz del salón apagada, fingiendo que no estaba en casa cada vez que un amigo le tocaba la puerta. También tenía otro método de disuadir a sus visitas, que consistía en invitarlos a entrar vestidos con un albornoz, con la cama deshecha y con montones de papeles tirados por el suelo. Qué curioso. I have said that the unbroken monotony of the rolling plain was a source of vague horror to me. But I think my horror was greater when I gained the summit of the mound and looked down the other side into an immeasurable pit or canyon, whose black recesses the moon had not yet soared high enough to illumine. I felt myself on the edge of the world, peering over the rim into a fathomless chaos of eternal night. Through my terror ran curious reminiscences of Paradise Lost, and of Satan's hideous climb through the unfashioned realms of darkness. As the moon climbed higher in the sky, I began to see that the slopes of the valley were not quite so perpendicular. Venga, vamos para abajo. Ledges and outcroppings of rock afforded fairly easy footholds for a descent, whilst after a drop of only a few hundred feet, the declivity became very gradual. Parece que no hay más símbolos por aquí. Urged on by an impulse which I cannot definitely analyze, I scrambled with difficulty down the rocks and stood on the gentler slope beneath, gazing into the Stygian deeps, where no light had yet penetrated. All at once, my attention was captured by a vast and singular object on the opposite slope, which rose steeply about 100 yards ahead of me. An object that gleamed whitely in the newly bestowed rays of the ascending moon. That it was merely a gigantic piece of stone, I soon assured myself. But I was conscious of a distinct impression that its contour and position were not altogether the work of nature. A closer scrutiny filled me with sensations I cannot express. For despite its enormous magnitude, and its position in an abyss which had yawned at the bottom of the sea since the world was young, I perceived beyond a doubt that the strange object was a well-shaped monolith, whose massive bulk had known the workmanship and perhaps the worship of living and thinking creatures. Dazed and frightened, yet not without a certain thrill of the scientist's or archaeologist's delight, I examined my surroundings more closely. The moon, now near the zenith, shone weirdly and vividly above the towering steeps that hemmed in the chasm, and revealed the fact that a far-flung body of water flowed at the bottom, winding out of sight in both directions and almost lapping my feet as I stood on the slope. Across the chasm, the wavelets washed the base of the Cyclopean monolith, on whose surface I could now trace both inscriptions and crude sculptures.
The writing was in a system of hieroglyphics unknown to me and unlike anything I'd ever seen in books, consisting for the most part of conventionalized aquatic symbols such as fishes, eels, octopi, crustaceans, mollusks, whales, and the like. Several characters obviously represented marine things which are unknown to the modern world, but whose decomposing forms I had observed on the ocean-risen plain. It was the pictorial carving, however, that did most to hold me spellbound. Vamos a ver qué nos cuentan. Dagon presenta muchos de los temas y métodos narrativos que Lovecraft empleó y desarrolló en obras posteriores. Entre ellos se encuentran contar la historia a través de inscripciones en las montañas de la locura, la ciudad sin nombre, el uso de diarios o notas de los personajes, en la noche de los tiempos, el morador de las tinieblas, islas que emergen del mar, la llamada de Cthulhu, seres ficticios o deidades tomadas de mitologías o eventos reales, por ejemplo los Migo, en El que susurra en la oscuridad. Esto es súper interesante. También se considera a Dagon como la piedra angular de los archiconocidos mitos de Cthulhu. Además, muchos de los relatos de Lovecraft terminan de manera similar a Dagon, pero no os diremos más detalles para no arruinaros el final. Quizá muchos y muchas ya sepáis qué es lo que pasa. La verdad es que aquí en el centro, pues sí, se ve a Cthulhu en una especie de... La verdad es que es un poco complicada de describir esta imagen, porque tiene aquí un cocodrilo, luego tiene una especie de tiburón, abajo unas tortugas, y no hay ningún emplazamiento, así que parece una ciudad o algo similar, pero bueno, es verdad que está como figura central. Y a los alrededores tenemos pescados, peces, tiburones, tortugas, nautilus, estrellas de mar. Y aquí abajo ya hay otros seres pues más extraños. Plainly visible across the intervening water, on account of their enormous size, were an array of bas-reliefs whose subjects would have excited the envy of a Doré. Doré es Gustave Doré, es un ilustrador del siglo XIX, que fue muy conocido por sus aguafuertes. I think that these things were supposed to depict men, at least a certain sort of men, though the creatures were shown disporting like fishes in the waters of some marine grotto, or paying homage at some monolithic shrine which appeared to be under the waves as well. Of their faces and forms I dare not speak in detail, for the mere remembrance makes me grow faint. Grotesque beyond the imagination of a Poe or a Bulwer. They were damnably human in general outline, despite webbed hands and feet, shockingly wide and flabby lips, glassy, bulging eyes, and other features less pleasant to recall. Curiously enough, they seem to have been chiseled badly out of proportion with their scenic background, for one of the creatures was shown in the act of killing a whale, represented as but little larger than himself. I remarked, as I say, their grotesqueness and strange size, but in a moment decided that they were merely the imaginary gods of some primitive fishing or seafaring tribe. Some tribe whose last descendant had perished eras before the first ancestor of the Piltdown or Neanderthal man was born. Uf, mirad que aquí había un escondido que nos explica precisamente el hombre de Piltdown. Este no lo había encontrado antes. A menudo Lovecraft recorría a los últimos descubrimientos científicos como inspiración para sus obras. Incluso actualizaba los relatos con cambios de última hora para asegurarse de que reflejaban los últimos hallazgos. Por desgracia, este método tenía sus flaquezas. Tras la muerte de Lovecraft, el descubrimiento del hombre de Piltdown, que se menciona en Dagon, resultó ser uno de los mayores fraudes de la historia de la paleoantropología. En 1912, Charles Dawson, un arqueólogo en ciernes, anunció que había descubierto el eslabón perdido entre el simio y el humano.
Los restos fosilizados de un protohumano hasta entonces desconocido, años después se descubrió que eran falsos, pero en su época el fraude ya había conseguido influir negativamente en las primeras investigaciones sobre la evolución humana. En el año del descubrimiento, la mayor parte de la comunidad científica creía firmemente que Dawson había dado con el eslabón perdido. En 1953, la revista Time publicó datos que demostraban que Dawson era un estafador. Al final resultó que los fósiles de ese protohumano desconocido eran un cráneo humano, la mandíbula de un orangután y dientes de un chimpancé. Alucinante. La verdad es que estas historias que nos están contando me parecen de lo más interesante. Awestruck at this unexpected glimpse into a past beyond the conception of the most daring anthropologist, I stood musing whilst the moon cast queer reflections on the silent channel before me. Then, suddenly, I saw it. Que empieza With ya only a a slight temblar el churning to mando. mark its rise to the surface, the thing slid into view above the dark waters. Vast, Polyphemus-like and loathsome, it darted like a stupendous monster of nightmares to the monolith, about which it flung its gigantic scaly arms, the while it bowed its hideous head and gave vent to certain measured sounds. Casi nada. Y aquí ya es cuando perdemos I think I went totalmente mad la then. cordura, exactamente. Of my frantic ascent of the slope and cliff, and of my delirious journey back to the stranded boat, I remember little. A ver, porque esto se mueve más. I believe I sang a great deal and laughed oddly when I was unable to sing. I have indistinct recollections of a great storm sometime after I reached the boat. At any rate, I know that I heard pearls of thunder and other tones which nature utters only in her wildest moods. When I came out of the shadows, I was in a San Francisco hospital, brought thither by the captain of the American ship which had picked up my boat in mid-ocean. In my delirium, I had said much, but found that my words had been given scant attention. Of any land upheaval in the Pacific, my rescuers knew nothing, nor did I deem it necessary to insist upon a thing which I knew they could not believe. En defensa de Dagon, en 1921 Lovecraft publicó una serie de 3 ensayos, The Defense Reopens, The Defense Remains Open y Final Words, que luego publicó compilados en un ensayo al que tituló En defensa de Dagon. En él rebatió varias de las críticas que había recibido por sus obras. Podemos destacar las siguientes citas: plasmo lo que sueño y dejo que el público decida el resto. El señor Munday me pregunta el porqué de Dagon y yo se lo daré simple y llanamente para expresar un estado de ánimo. Su objetivo es el más simple de todo el arte: expresar algo. Los horrores de la guerra, por muy cruentos que sean, no pueden alcanzar el pavor que provoca el reino de lo sobrenatural. Los fantasmas siempre serán fantasmas. La mente se excita más con aquello que no existe que con lo que existe. En estos ensayos, Lovecraft trata temas como el ateísmo, el materialismo, la búsqueda de la verdad y el amor por la ciencia. Uy, aquí hay otro. Madre mía. El ateo. Lovecraft se consideraba ateo y un materialista convencido, cosa que atribuye parcialmente a que desde su más tierna infancia se interesó por la astronomía y la ciencia en general, según sus propias palabras. Soy de hecho un materialista absoluto en lo que respecta a la creencia real, y no doy crédito alguno a cualquier forma de manifestación sobrenatural, religión, espiritualismo, trascendentalismo, metempsicosis o inmortalidad. Solo digo que pienso que es rematadamente improbable que exista cualquier cosa semejante a una voluntad cósmica central, a un mundo espiritual o una supervivencia eterna de la personalidad. Se hacen todo tipo de hipótesis ridículas e injustificadas sobre el universo, y yo no tengo por costumbre fingir que no las considero simples y llanas tonterías. En teoría soy agnóstico, pero mientras espero a que lleguen pruebas me debo catalogar de forma práctica y provisional como ateo. Y las fuentes.
interesante. Uy, aquí hay otro. El periodista. Lovecraft era una figura destacada en el mundo del periodismo amateur. En 1915 empezó a publicar su propio diario que se llamaba The Conservative, donde incluía comentarios sociopolíticos, poesía, relatos y críticas literarias escritas tanto por él como por otros autores. Howard era un escritor con mucho talento, pero también se tomaba muy en serio las críticas, por lo que decidió dejar de escribir poesía para centrarse en volver a escribir weird fiction. Por primera vez desde su adolescencia, Dagon, publicado en 1917, es uno de los relatos que escribió en esta época. En este ejemplo extraído de Conservative, el maestro de la ficción de terror explica su opinión sobre los conflictos bélicos y la paz mundial. Y aquí nos cuenta... Bueno, sí, la poca fe que tenía en la buena voluntad de las naciones. Ningún país está por encima de la guerra hasta que los impulsos animales atávicos del ser humano cambian por obra de algún milagro. Muy bien. Pues salimos. Once I sought out a celebrated ethnologist and amused him with peculiar questions regarding the ancient Philistine legend of Dagon, the fish god. Vamos a ver. Vamos a revisar. Jolines, ¿esto será? ¿Esto de la alfombra? ¿Es como una ramita? No. Estoy un poco ya... No, es un diseño de la alfombra. Vale, pues creo que aquí en la mesa solo tenemos esto. Dagón o Dagan era la deidad principal de los filisteos, que era adorada en Oriente Medio como el antiguo dios de la fertilidad y las cosechas. En hebreo la palabra Dagan era un nombre común para referirse al grano. Los reyes de Acadia, Mesopotamia, lo eligieron como el santo patrón de sus conquistas bélicas. También se le menciona como el juez de los muertos en un poema sirio y como guarda de una prisión en el inframundo en un texto babilonio. A menudo se le suele confundir con un dios pez debido a la incorrecta interpretación de su nombre, ya que en hebreo la palabra dag significa pez. En la obra de H.P. Lovecraft, Dagon es una deidad submarina que gobierna sobre los profundos, una raza humanoide con rasgos de peces que habita en los océanos. La orden esotérica de Dagon, una secta secreta, lo adora como a un dios. Muy interesante los orígenes mitológicos de todas estas criaturas. Casualidades de la vida. But soon perceiving that he was hopelessly conventional, I did not press my inquiries. Vale, vamos a ver. El mercader. Los intentos de Lovecraft para encontrar trabajo en 1925 se vieron influidos por el consejo que recibió de sus amigos. Entre otras disciplinas, empezó a trabajar de forma independiente para una revista de publicidad donde escribía anuncios de todo tipo. Te dejamos que juzgues por ti mismo sus habilidades publicitarias. A ver, de un anuncio para Curtis Woodwork. Curtis Woodwork aúna las unidades estructurales tradicionales con los más sofisticados inventos en materia de muebles permanentes o integrados, tales como estanterías, tocadores, cómodas y armarios. Cada modelo se crea y concibe desde el más puro arte y con gran erudición, en el mayor alarde de delicada artesanía, que tal empresa puede requerir y fabricado para ceñirse de forma precisa a la arquitectura de cada tipo de hogar, juzgando su calidad, el coste es increíblemente bajo y la marca personal que se incluye en cada pieza evita posibles fraudes por parte de intermediarios. ¡Qué bueno! Súper poético. Ahí hay un reloj aquí. Ah, vale, pero espera que me falta este. August Derleth y los mitos de Cthulhu.
August Derleth fue un escritor y antologista estadounidense, era amigo de Lovecraft y publicó muchas de sus obras en su editorial Arkham House. Pese a que fue un personaje clave en hacer que las obras de Lovecraft saltaran a la fama, no está exento de controversia. Una de sus acciones más cuestionadas es la introducción del concepto de la lucha del bien contra el mal. Derleth era un católico muy devoto a los mitos de Cthulhu, un concepto que chocaba mucho con la visión que Lovecraft tenía sobre el mundo y sobre el horror cósmico. Como resultado, muchas de las obras del autor han sido comprendidas y representadas de forma errónea en la cultura actual. Cabe destacar que Lovecraft nunca quiso crear una mitología y que el término mitos de Cthulhu fue acuñado por Derleth cuando el autor dejó el plano mortal. Pues sí, es un dato muy interesante. Vale, y tenía la flechita aquí. Una señora. Qué raro es este punto de vista y que no haya nada aquí en el... ¡Ah! Bueno, no me lo creo. Mirad, ¿dónde está? A día de hoy todo el mundo usa la palabra científico, pero en la época en la que se publicó el relato de Dagón, su uso se encontraba sometido a un intenso debate. Los críticos no se cortaron al mencionar que el hombre de ciencia era un término mucho más correcto que el que había usado el autor en su relato. Lovecraft admitió más tarde, en defensa de Dagón, que utilizaría el término que los críticos le habían sugerido si se publicaban nuevas ediciones de Dagón. Científico se creó para ser un término parecido a artista, pero referido a aquellos que se dedicaban al estudio de las diferentes ramas de la ciencia. Sin embargo, en el siglo XIX y principios del XX, los investigadores de Gran Bretaña y los Estados Unidos creían que la única opción era un término que se asemejase a hombre de las letras. También les importaba que la palabra aludiese solo al género masculino, pues así buscaban afirmar que la ciencia era solo un mundo para los hombres. Bueno, esto es tremendo. El término científico se volvió el más usado pasada la Segunda Guerra Mundial. El término hombre de ciencias quedó relegado a la categoría de sinónimo anticuado, y menos mal. Qué curioso. Bueno, curioso. A ver, todos sabemos en qué posición estaban las mujeres en esos siglos, pero bueno, no deja de ser chocante. It is at night, especially when the moon is gibbous and waning, that I see the thing. I tried morphine, but the drug has given only transient surcease, and has drawn me into its clutches as a hopeless slave. So now I am to end it all, having written a full account for the information or the contemptuous amusement of my fellow men. Estamos ya acabando. Vamos a revisar. Venga. El tabaco y el alcohol. Lovecraft odiaba el tabaco, aunque fumaba cuando tenía 12 años para intentar parecer adulto. También tenía una opinión muy marcada con respecto al alcohol. En cuanto al asunto de la bebida, nunca ha saboreado licores embriagantes y nunca ha tenido la intención de hacerlo. Beber espoleó mi repulsión personal por lo que no bebo. Que el rebaño haga lo que considere, pero yo estoy tan a favor de la prohibición de esta gente antisocial como la de cualquier otro. Y luego citan la fuente, que es una carta a Cealia Brown Reed Bishop. Bueno. Often, I ask myself if it could not all have been a pure phantasm, a mere freak of fever, as I lay sun-stricken and raving in the open boat after my escape from the German man-of-war. This I ask myself, but ever does there come before me a hideously vivid vision in reply. I cannot think of the deep sea without shuddering at the nameless things that may at this very moment be crawling and floundering on its slimy bed, worshipping their ancient stone idols and carving their own detestable likenesses on submarine obelisks of water-soaked granite. I dream of a day when they may rise above the billows to drag down into their reeking talons the remnants of puny, war-exhausted mankind.
of a day when the land shall sink, and the dark ocean shall ascend amidst universal pandemonium. The end is near. I hear a noise at the door, as of some immense slippery body lumbering against it. Bueno, el mando no veáis lo que tiembla. It shall not find me. God, that hand! Uy, The uy, uy. window! The window! Voy. Vamos. Bueno, pues hasta aquí el juego. Gracias por jugar. Esperamos que hayas disfrutado de tu inmersión en nuestra pequeña piscina de horror cósmico. Nos encantaría si pudieses dedicar un momento a puntuar Dagon y echarle un vistazo a nuestros otros juegos y contenidos descargables. Pues sí, yo me voy a tomar un momentito en enviar un comentario porque me ha gustado mucho. Es como estar viviendo la novela prácticamente, bueno, la novela, el relato prácticamente, y encima poder también moverte, jugar y descubrir datos muy interesantes que la verdad es que me han encantado. Así que voy a dejarles un comentario. Como os digo, hay 2 DLCs, este todavía no está disponible, de Little Glass Bottle, pero de Eldritch Box sí que está a 3,99. Así que bueno, si queréis participar y echar una manita a esta gente de BitGolem, la verdad es que seguro que nos siguen trayendo cosas muy interesantes. Espero que os haya gustado y animaros a jugar porque además el juego es totalmente gratuito en Steam. Si te ha gustado el vídeo, dale al like y si el contenido del canal te ha parecido interesante, te invito a que te suscribas y prendas la campanita para no perderte nada.